Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melanie Urbina. Muy buenas noches a todo el país, bienvenidos a Tiempo Después, mi nombre es Juan Luis Orrego. Las microempresas son el motor que sacan adelante a muchísimas familias en el Perú, pero ¿desde cuándo existen y qué hacer para tener una microempresa exitosa? Las pequeñas empresas son tan viejas como la historia. Recordemos, por ejemplo, los talleres de artesanos durante la Edad Media o los obrajes, aquellos talleres de confección de textiles en el virreinato peruano. En el programa de hoy, los emprendedores y las microempresas. De hoy, como siempre, tenemos a dos grandes invitados. Me toca presentar a Diego Fernández Concha, él es médico de la ONG Prisma y especialista en microfinanzas. Bienvenido, Diego. Bienvenido y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Bueno, esta noche también nos acompaña Tulio Pita, él es gerente del Centro de Estudios Sociales y Políticos. Muy buenas noches, Julio. Buenas noches, muchas gracias también por la invitación. Tulio, Diego, no sé quién quiere responder la pregunta para iniciar el programa. ¿Qué es una microempresa? Bueno, una microempresa es una iniciativa económica que se define de varias formas, pero para la legislación peruana está una microempresa es un grupo de 1 a 10 personas, es decir, que trabajan hasta 10 personas y cuyas ventas no superen las 150 UITs. Una UIT está en este momento en 3.650 soles. Y una pequeña empresa es ya hasta 50 trabajadores y que las ventas no superen más de, creo que 1.700 UITs. ¿Y una mediana empresa? Ya es más adelante. Lo que sí es importante es que más o menos el 92% de las empresas en el Perú son microempresas, ¿no? Y solamente mediana y grandes empresas corresponde al 1.5%, si no me equivoco. ¿Y desde cuándo existen las microempresas? Tulio, ¿desde cuándo existen las microempresas? Mira, existen en principio por subsistencia. O sea, no es solamente el ánimo de un emprendimiento porque me gusta hacer algo. En realidad es subsistencia básica con la cual la gente, si hablamos ya en historia, viene ya definimos negocios desde tiempos inmemoriales. En el año judío están en el 5776, por ejemplo, y ya se habla, ya hay gente que está intercambiando, que está haciendo y generalizando una serie de comercios. Y lo cual no necesita decirse que es un comercio a través del dinero. No, en Caral, y esto es un estudio interesante, por ejemplo, en el caso peruano, en Caral ya tenías comercio o tráfico de comercio interesante durante 1000 años. Es uno de los temas, por ejemplo, que los investigadores decían, ¿por qué no tuvieron guerras durante 1000 años? ¿No? Y es porque ellos intercambiaban durante 1000 años con todos los que podían ser sus potenciales enemigos. Eso sí es cierto, porque los últimos estudios de Caral nos dicen que no fue un centro ceremonial, sino más bien el primer, hasta ahora arqueológicamente hablando, el primer centro comercial del Perú. O sea, era un punto de intercambio de productos de la costa y de la sierra, ¿no? Y es lógico que la presencia de una economía monetaria no excluye la actividad de la microempresa. La prueba es el mundo andino prehispánico. O sea, no hay moneda, pero sí hay producción, hay intercambio, y la gente pues se organiza, ¿no? Sobre todo las familias se organizan para producir artículos de necesidad. Pero el boom de la microempresa en nuestro país tiene que ver mucho con el fenómeno de la migración interna. Sí, en el Perú, a partir de los años 50, que hay la gran migración, luego se fortalece o empieza a desarrollarse más con la crisis del gobierno de Velasco, porque las empresas empiezan a tener problemas y la gente tiene que empezar a subsistir. Entonces se empieza a organizar para hacer talleres, manufacturas, etcétera, que sirven a estas empresas. Entonces ahí empieza un gran desarrollo, y luego con lo que ha pasado en los años se han ido fortaleciendo,
Y en general, la microempresa, como hemos estado conversando, existe desde siempre. O sea, siempre, en Europa, por ejemplo, yo el otro día conversaba con unos amigos italianos y me decían que la crisis no ha golpeado tanto a Italia como a otras zonas porque la organización está basada en micro y pequeñas empresas que venden a grandes empresas. Entonces, mucha de la manufactura que se necesita, y eso permite amortiguar, porque hay un montón de personas autoempleadas o empleadas. ¿Y qué porcentaje de las microempresas son formales e informales? Mira, justamente estaba revisando datos. Se calcula que en el Perú deben haber más o menos casi 4 millones de microempresas. ¿Ok? Y revisando los datos del Ministerio de Trabajo, hay 149,000 empresas, microempresas formales. Entonces, el gap que se dice es altísimo entre lo que es la formalidad y lo que es realmente la microempresa. Y objetivamente, ¿qué los diferencia? ¿Qué debe hacer una persona para pasar de la informalidad a la formalidad? Como hemos visto en el libro de Hernando de Soto y muchos otros, de Villarán, etcétera, es un vía crucis, ¿no? O sea, porque realmente obtener un permiso es la famosa licencia. Es la licencia, lo que hace la la diferencia. De funcionamiento. Hay el tema hay normas que se han dado justamente para apoyar esto, que hacen, por ejemplo, que una persona que tiene una microempresa, no es que a los empleados no le paga 2 gratificaciones completas, sino es media gratificación en julio, media gratificación. Tiene ciertas temas tributarios o que si le van a poner una multa porque no hizo tal presentación en tal momento, etcétera, la multa es la mitad, la tercera parte, etcétera. Pero eso en un mundo como el nuestro, donde falta mucha educación financiera, tributaria, etcétera, es muy complicado. O sea, nosotros como por ejemplo, hemos trabajado el tema del desarrollo del maíz amarillo duro. Entonces, ahí hay un problema grande, que el maíz amarillo duro es un commodity. Por ende, cuando San Fernando lo compra con impuestos. Cuando el productor lo produce sin impuestos. El IGB, ¿dónde aparece el IGB en el medio? Entonces, alguien tiene que... Y los agricultores no pagan impuestos, no pagan IGB. Sin embargo, cuando se compra, y te digo, una empresa avícola compra miles de toneladas de maíz amarillo duro, lo compra con IGB. Entonces, en ese camino, alguien tiene que asumir ese IGB. Eso hace que sea difícil la formalización de las microempresas, por ejemplo, agrícolas, que son millones. Ahora, Tulio, hemos visto con claridad que la microempresa y la pequeña empresa son algo así como el colchón de la economía. Total. Y supongo, la lógica es que es un agente importantísimo de inclusión social. ¿Cómo ves tú el tema de la inclusión y el tema de la microempresa ahora que estamos recordando, celebrando la Semana de la Inclusión? Es un factor ejecutivo, definitivamente. O sea, la gente, inclusión es un concepto muy profundo, porque si hablamos de inclusión social, estamos hablando no de una persona, sino de todo el factor familiar, de las personas que están alrededor de esa familia. En el Perú es un promedio de 5 personas por familia. Entonces, cuando tú investigas, por ejemplo, la pequeña, mediana empresa o la microempresa, generalmente es papá, mamá, los 2 o 3 hijos. Entonces, para comenzar, el sistema de microempresa o el sistema de emprendimiento de un negocio es, por una situación automática, un factor de inclusión económico, ¿no? Económico y comercial. Entonces, si nosotros analizamos cuál es el efecto de eso, ya nos ha dado muy bien, Diego, un detalle, ¿no? Estamos hablando de cerca de 4, inclusive hasta 5 millones de micro, pequeñas empresas en donde hay familias, en donde está casi toda la población del país. Entonces estamos dentro de algo bastante interesante. Idea, el 53%, o sea, la microempresa, que es casi el 92% de las empresas en el Perú, contribuye
al empleo en más o menos 53%. Es decir, 53% Increíble. de los empleos en el Perú, de la gente que trabaja, lo hace en una microempresa. Un pequeño detalle, la Semana de la Inclusión está dedicada a las mujeres este año. ¿Se tiene una estadística de cuántas mujeres dirigen microempresas en comparación a hombres? O participan ¿O dentro de una participan? microempresa. Bueno, Más o menos participan, deben ser las muchísimas. microempresas están, creo que es casi un 70% de las microempresas están dirigidas por mujeres. Dirigidas o en todo caso integradas por mujeres, tanto en la Así es. dirigencia como en la etapa, como en la cuestión laboral. A ver, lo que pasa, Julio. Juan Luis, es que hay un factor importante. La mujer, y esto ya viene por antropología inclusive, tiene una tendencia a la administración de la caverna, ¿de acuerdo? Y bajo ese contexto simple, la caverna continúa, solamente que bajo otras evoluciones, pero sigue manteniendo su posición de gran administradora dentro del núcleo familiar. Entonces, puede ser gerente de la empresa, puede ser la directora, o puede ser simple y llanamente la que supervisa la actividad, pero está ahí. Ahora, esa característica o ese rasgo, digamos, es mundial. Sí. O sea, en todos los países donde proliferan las microempresas, que creo que son sobre todo los países donde no ha habido mucho desarrollo industrial, o sea, digamos, la revolución industrial clásica, ¿no? Sí. En países como Perú, como la India, como Pakistán, ¿no? Donde hay muchas microempresas, la presencia de la mujer es determinante. Sí, pero hay algo también muy importante, ¿eh? Fíjate, con esta crisis, y esa es un poco la experiencia de Fordham University, que en Nueva York ya empieza a promoverse mucho la pequeña y mediana empresa, por la cantidad de despidos masivos que han habido. Claro, porque las grandes Sí. empresas son las que están, las grandes empresas, las clásicas, digamos, son las que están en los problemas. Entonces, Claro. hay que buscar nuevas formas para hacer resurgir la economía, ¿no? Así Y ahí es. está la microempresa. Así es. Que es un, digamos, es un camino inverso a la de nuestros países, en el sentido que la microempresa aparece no por el colapso de las grandes, sino Pero por no una hay. necesidad de agenciarse recursos, Claro. porque nosotros nunca tuvimos una revolución industrial como los países centrales, digamos. Claro, en todo caso estuvimos a punto de ser emergentes en algún momento en los 60, pero siempre hubo algún tipo de factor político que cortó eso y de alguna manera se generó una necesidad, como habla Matt Osmar, ¿no? Un desborde, y eso ha permitido que sin querer, entre el caos, comience a generarse pequeña y mediana empresa, lo cual es positivo, porque eso es lo que ahora tú ves como Parque Industrial de Villa El Salvador, tú ves como Cono Norte y sus centros comerciales, su movimiento, eso es positivo. O sea, Gamarra. Claro. No, Gamarra Gamarra es el Gamarra, Trujillo, todo lo que es zapatos en Trujillo. ese es todo el emporio microempresa. de la microempresa, digamos. Claro, y hay zonas en el Perú donde se desarrolla el tema de los artesanos. O sea, toda la agricultura, gran parte de la agricultura, creo que es casi el 90% de la agricultura en el Perú tiene menos de 5 hectáreas. Sí. Claro. O sea, eso es una Yes. microempresa. Y con eso nos vamos a un primer corte y ya regresamos. Ya.